Hola, ¿qué tal? Esto es Diálogos desde la Frontera y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con la doctora Marlene Solís y todo lo que hay detrás de la coordinación, la escritura de un libro que lleva por título Mujeres e Infancias, Experiencias Migratorias desde los Cuidados. Lo invito a que se quede con nosotros. Bien, pues nos da mucho gusto recibirlo en Diálogos desde la Frontera. Soy la periodista Rocío Galván y hoy me acompaña en este estudio la doctora Marlene Solís Pérez. Ella es profesora, investigadora, adscrita al Departamento de Estudios Sociales, así como titular de la Unidad de Género del Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de investigación son género, trabajo, frontera, violencia de género y derechos humanos. Y hace muy poco, bienvenida, Gracias, hace muy poco tuvimos el gusto de asistir a la presentación de este libro digital que tú coordinaste y que pues precisamente habla de lo que son las mujeres y las infancias, la experiencia migrante desde los cuidados. Se dijeron cosas muy importantes, pero a mí me gustaría arrancar desde cómo se dio la idea de coordinar este libro que tiene 10 aportaciones, 10 capítulos. 10 capítulos, exactamente. ¿Cómo fue, Marlene? Pues sí fue muy interesante y es un libro para mí muy significativo porque ha tenido muchísimo trabajo y además surgió en un momento muy especial porque apenas estamos arrancando con los trabajos de la unidad de género, que teníamos unos meses de haberlo instalado aquí en el COLEF como un espacio para hacer pues políticas de igualdad en la institución, pero que también queríamos tener impactos, ¿no? Impactos locales y nacionales, vinculándonos con diferentes asociaciones civiles, instituciones, agentes que estuvieran promoviendo los derechos humanos de las mujeres. Y entonces nos contacta una que era consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Jassi Silver. Ella fue la de la idea inicial. Y entonces ella me contacta porque estaba buscando un lugar, un espacio para hacer un foro en el que se pudiera hablar de la migración, pero desde el punto de vista de los cuidados, que era realmente un enfoque que, claro que ha habido investigaciones, pero no con este énfasis, ¿no? De pensar en cómo son los cuidados en todas las etapas migratorias, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres y con las infancias? Y sobre todo en esta época, ¿no? Desde hace varios años, prácticamente 2015 por allá, empezamos a ver de manera muy, muy notoria que los flujos migratorios se componen de familias, o sea, las mujeres, sus hijos y a veces también acompañadas de la pareja, ¿no? Entonces, además, el tema de los cuidados ha adquirido una notoriedad porque hay una propuesta feminista muy importante de avanzar hacia una sociedad de los cuidados, en la que se reconozca pues, el trabajo que hacemos principalmente a las mujeres, pero sobre todo la calidad esencial que tiene el cuidado, ¿no? Es decir, es el sostén de la vida, Rocío. Sí, claro. Es el sostén de la vida y lo hacemos en realidad todas y todos, ¿no? Todos o cuidamos a alguien o somos objeto de cuidado también, ¿no? Entonces, ese planteamiento de los feminismos, pues se puede, digamos, aplicar, pues transversal, ¿no? A todos los ámbitos y todas las situaciones de vida, porque es algo que hacemos de manera cotidiana. Pero enfocado hacia la migración. Exacto. Recupera un toque muy especial porque observábamos en la presentación del libro que se hacía el análisis de que estas mujeres que migran con todos sus hijos y que los tienen que cuidar en los albergues, es otra observación especial, específica, y donde también a ellas quien las cuida, ¿no? En todo el aspecto emocional, psicológico, que eso me pareció muy interesante. Sí, a ellas quien las cuida, exactamente. Esa era la reflexión que queríamos hacer. Entonces,
Me invitó Mónica Jasís a colaborar con ella en organizar un foro. Entonces, en el 2023, aquí en el Colegio La Frontera Norte, hicimos el foro que tenía un nombre parecido al del libro, algo así como Mujeres e Infancias, las fronteras en la época contemporánea. Entonces, se convocó, tuvimos el apoyo de varias investigadoras de aquí del COLEF, entre ellas Eunice Vargas y Olga Olivas, que ellas han trabajado con infancias o con migraciones en los espacios de refugio aquí en Baja California. Entonces, y además invitamos a sociedad civil de aquí de Baja California, también de Baja California Sur, y todas las del Consejo Consultivo de Mujeres estuvieron aquí, que eran cerca de 30 mujeres, todas ellas comprometidas con distintos proyectos en sus localidades y preocupadas, por supuesto, por las mujeres, y más en ese momento, ¿no? 2023, pues todavía estábamos en la época de las caravanas. Entonces había como una zozobra, ¿no?, sobre qué está pasando con las migraciones. Y además estábamos viendo muchos niñas y niños siendo parte, ya sea acompañados o no, siendo parte de estos flujos. Entonces se hace este foro, convocamos, digamos, a hablar a investigadoras que tuvieran esta mirada especial, ¿no?, de ver, bueno, cómo le hacen para cuidarse entre sí, qué pasa con esta experiencia. Y bueno, pues tuvimos presentaciones muy, muy, muy interesantes que nos dieron luz sobre qué estaban viviendo las mujeres y las infancias, ¿no? Y además convocamos ese fue el primer día, y el segundo día también fue bien interesante porque eran mesas de trabajo con sociedad civil donde nos contaban pues cómo era el día a día, ¿no?, cómo era recibir a las mujeres, cómo era hacer diferentes trámites para que pudieran acceder a servicios, qué pasaba con las niñeces, estos proyectos, por ejemplo, que es muy importante hoy en Baja California, que es el bus 132, me parece que se llama, o 32, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno, es un proyecto bien importante, que es un camión donde reciben a mujeres con sus niños que están en tránsito y las apoyan con diferentes actividades educativas y también psicológicas y de salud, ¿no? Para que los niños no se sientan desprotegidos. Entonces van recorriendo la ciudad y van haciendo este servicio de atender a personas que están en situación de tránsito. Bueno, ese es un ejemplo nada más, pero hay una experiencia muy rica aquí en Baja California y en toda la frontera de asociaciones civiles trabajando por las personas migrantes. Por las infancias y las mujeres. Me parece que vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con un poquito a profundizar el contenido de estos 10 capítulos de este libro digital, que por supuesto está a la disposición en la librería del Colegio de la Frontera Norte y que aporta datos muy interesantes. Volvemos después de esto.
Bien, pues seguimos en esta conversación con la doctora Marlene Solís y nos quedamos en el contenido de este libro. ¿Qué nos puedes, yo sé que es muy breve el tiempo, sí, qué nos puedes decir que sea notable y notorio de estos capítulos que se organizaron después de esta reunión? Sí, bueno, pues es un libro, para mí el valor más importante es que es un libro de divulgación, que es bastante accesible. Los capítulos son en realidad cortitos y son bastante diversos, pero nos permiten introducir el tema de los cuidados y algunos también de los, digamos, de los aspectos que podrías decir más teóricos, ¿no? De planteamientos. Por ejemplo, uno de los libros desarrolla este concepto de la organización social de cuidados, que para mí es un concepto muy importante porque nos permite ver pues cómo no están aislados, no hacemos, o sea, no estamos, digamos, individualmente resolviendo los asuntos del cuidado, sino que hay diferentes agentes participando en los cuidados. Además, tenemos la necesidad de construir redes para cuidarnos todo el tiempo. Ustedes, si pueden hacer una reflexión para ustedes mismos, mismas, te das cuenta que a lo largo de tu vida has tenido que tener esta red de cuidados para resolver múltiples problemas, ¿no? Desde las amistades, ¿no? Uno va construyendo redes de amistades que te permiten sobrevivir, ¿no? No solamente en términos afectivos, sino también prácticos. Entonces, este concepto trata de dar cuenta de eso y además de la importancia de las instituciones para proveer cuidados. Desde las instituciones no solamente de salud, sino las instituciones privadas, instituciones de gobierno. Y otra cosa importante es que hasta hace poco se reconoce como un derecho humano, ¿no? El derecho a los cuidados. Es bastante reciente, pero no sabemos todavía qué significa eso, ¿no? Entonces, con estos capítulos nos podemos entender que los cuidados tienen esta doble, es de ida y vuelta, es decir, nosotros tenemos derecho a cuidar a los otros como un derecho, porque nosotros también, cada uno de nosotros tiene esa necesidad de cuidar a otros y además necesitamos cuidados, o sea, es una cosa recíproca. Es recíproco. Es recíproco. Y esto nos habla también como de otro concepto que tiene que ver, que se ha planteado desde el feminismo, que es el concepto de la sostenibilidad de la vida, que justamente implica esta interconexión, o sea, este sentido relacional de la sociedad, ¿no? Que estamos conectados unos con los otros, unas con las otras. Pero es imperioso reconocerlo, para darle un valor y para protegerlo y para... Nosotros, o sea, está el planteamiento, por ejemplo, más digamos, pues, de los feminismos, por ejemplo, de Rita Segato, ¿no? Que habla de la economía de los vínculos y que necesitamos pues sostenerla, reconocerla y ampliarla. Esa es la estrategia que estamos intentando llevar. Por eso desde el propio gobierno federal se habla de un sistema de cuidados, ¿no? De instalar un sistema de cuidados. Que ya está, va avanzando, pero falta. Va avanzando, falta muchísimo, pero además en por ejemplo, una de las aportaciones que también me parece importante es que se habla de la necesidad de tener un subsistema de cuidados para la población migratoria, porque tiene necesidades específicas. Sí, totalmente. Entonces, pero necesitamos conjuntar diferentes recursos para poder atender todas las necesidades de las mujeres y de las niñeces. Yo creo que ese es uno. Y la otra que también me gusta muchísimo,
que varios capítulos hablan sobre esto, es el papel de las niñeces. O sea, se les ve a las niñas y niños como en un papel muy activo, como agentes, ¿no? Entonces se da cuenta cómo participan en los diferentes procesos para proveer también cuidados a su propia familia, ya sea a hermanos o a la mamá o entre ellos mismos. Entonces hay un capítulo muy bonito que habla de cómo este periodo, aunque muchos de las niñas y niños no logran insertarse en un sistema educativo, pero tienen múltiples aprendizajes que no hubieran tenido si no hubieran vivido esta experiencia migratoria. Entonces también es un poquito como quitarle a la experiencia migratoria como un estigma, ¿no? De que es un tiempo perdido o es un tiempo que daña a las personas. También reconocer que en este proceso las mujeres y las niñas tienen aprendizajes es muy valioso. Claro, porque no se puede ver todo oscuro, ¿no? Obviamente que aprenden muchísimas cosas. Exacto, y yo creo que esa mirada nos permite ver ese sentido, ¿no? Que tiene toda experiencia de vida. Toda experiencia de vida puede ser significada de manera positiva, ¿no? A pesar de que estés viviendo una situación. O sea, la vulnerabilidad es una oportunidad. Sí, cómo no. Yo lo pienso así, pero además en este caso son niños y mujeres que vienen huyendo de muchas cosas. De muchas violencias. De muchas violencias. No nos olvidamos en el libro de las violencias, para nada. De hecho, bueno, les cuento, lo dividimos en varias secciones. Por ejemplo, una primera que habla las mujeres migrantes, cuidadores y sus derechos humanos, que es esa introducción, esa gran introducción, que habla de por qué pensamos que es un derecho humano, ¿no? Los cuidados. ¿Y qué significa? Luego, un segundo gran apartado que tiene que ver con redes sociales de cuidado y sostenibilidad de la vida, que es estas ideas que te platico. Luego, un tercero que es violencia, salud y trabajo en contextos de alta migración femenina, que rescata esto que decimos, ¿no? Que sin duda, o sea, la experiencia migratoria desde el lugar de origen, en el trayecto y en el destino, es muy violento. Porque pues desde violencia directa, desde mujeres que han sufrido violencia directa, o sea, que físicamente han sido agredidas, violaciones que también se ha documentado mucho, pero también grandes carencias, precariedad, antes, durante y a la llegada. Sí, alguien decía en la presentación del libro, que me pareció un testimonio muy vívido de lo que a veces ellas tienen que comer y el pensar que alguna otra persona tiene la comodidad de comer otras cosas mientras que ellos están así ahorita que hablaste de sí, escasez, ¿no? Alimentaria. De precariedad. Esa es una de las principales formas de violencia que se vive, ¿no? Sí, ella decía, es que a veces comíamos una vez al día. Y todos, o sea, toda la familia, ¿no? Entonces tienes que resistir frente a ese tipo de condiciones. Y es una demanda muy importante, ¿no? Que lo vimos también en el foro de las propias asociaciones civiles diciendo que desesperadamente a veces lo único que pedían es tener las condiciones para ofrecerles comida. Comida caliente, comida muy rica. Bueno, vamos a hacer pausa y vamos a regresar con la tercera parte de esta conversación hoy en Diálogos desde la Frontera.
pues arribamos a esta que es la tercera y última parte de esta conversación con la doctora Marlene Solís. Muy interesante todo lo que nos planteas del contenido de este libro, pero yo siempre me pregunto, cuando escucho algo que se coordinó, o sea, se tardaron 3 años en presentar estos capítulos, ¿y qué pasa después? ¿Qué sucede con este material? ¿Realmente piensas tú, la otra coordinadora, quienes participaron, que se está avanzando en esa materia, que realmente hay un zarandear y decir, tenemos que hacer esto? Pues o sea, qué pregunta tan difícil realmente. Nosotros tuvimos grandes esperanzas desde el primer foro, y en ese foro no habíamos pensado en un libro. Solamente lanzamos el foro justo para invitar a hacer este diálogo entre académicas, funcionariado, sociedad civil, y ver qué había, ¿no? Y después fue que se empezó a idear el libro. Entonces ya en sí, que haya salido, verdad que pensamos que es muy positivo, porque además te voy a decir que se tardó tanto porque en ese ínterin el Instituto Nacional de las Mujeres pues se convierte en Secretaría de las Mujeres. Entonces eso nos complicó muchísimo la edición, porque el libro estaba listo ya desde hace prácticamente un año. Entonces, por eso nos alegra tanto que esté y que tengamos esta oportunidad de platicar contigo en diálogos, para que las personas nos escuchen y se interesen por él, lo pueden adquirir, está en la página del COLEF. Es un libro digital, entonces entras a la librería del COLEF y ahí lo puedes descargar por 30 pesitos. Por 30 pesitos, por mujeres 30 pesitos, y infancias, experiencia migratoria desde los cuidados. Bueno, y dime una cosa, ya que hablaste de la Secretaría de la Mujer, dime qué trascendencia tiene precisamente sobre este tema que exista una Secretaría de la Mujer. Y bueno, pues viene próximamente una vez más el Día de la Mujer, que a muchas personas les cae muy gordo porque dicen, pues ¿por qué un Día de la Mujer, no? Pero bueno, sí, es importante quizás por la reflexión, ¿no? El análisis. Bueno, ¿y entonces en qué quedamos? Pues bueno, o sea, México es un país ahorita singular y contracorriente, ¿no? En el contexto mundial, y sobre todo siendo vecinos de los Estados Unidos, y sobre todo frente a esta, digamos, aumento del conservadurismo, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres que estamos acá y que hemos estado peleando por mucho tiempo, bueno, y trabajando intensamente por reconocer el trabajo de las mujeres y dar cuenta de la desigualdad que prevalece todavía en nuestra época, pues es una gran oportunidad contar por supuesto, con tener una presidenta como Claudia Sheinbaum, y hoy justo leía un artículo de Ana Claudia Cutiño, la secretaria general académica, reflexionando sobre esto que dice Claudia, ¿no? De que no llegamos una, llegamos todas. Entonces, es que sí nos da un espacio muy importante para que avancemos en nuestra agenda, ¿no? Entonces, yo creo que en Baja California, bueno, soy testigo porque he sido parte del grupo interinstitucional y multidisciplinario que le da seguimiento a la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y eso ha generado una serie de políticas para el adelanto de las mujeres, para atender y prevenir las violencias, ¿no? Entonces yo he visto cómo, digamos, a nivel estatal se ha fortalecido el gobierno en sus instituciones para atender a las mujeres y para prevenir. Y así lo veo también a nivel federal, ¿no? Con la Secretaría de las Mujeres. Eso que me dices, pues sí es elevar como a otro nivel el interés. Ahora, yo personalmente apuesto porque el tema de las mujeres no solamente se vea como el tema de las mujeres, sino que se vea como un tema de todas y de la sociedad, sí. De la sociedad. Sí. Yo creo que hacia allá vamos porque necesitamos hacerlo de manera conjunta, hombres y mujeres, acciones que nos permitan pues una sociedad más igualitaria, más humana. O sea, estamos en un proceso de deshumanización muy fuerte, eso lo veíamos también como un objetivo del libro, ¿no? O sea, hablar de los cuidados es también ver la parte humana de la migración. Claro. Ver cómo se resuelve en la vida cotidiana
un evento así, que para muchas es un evento totalmente inesperado, ¿no? Sí, cómo no, tener que tomar a tus hijos y vámonos. Y vámonos. Ajá. Entonces, imagínate todo lo que implica en términos materiales y en términos emocionales ese periplo que viven las mujeres, ¿no? Entonces, afortunadamente, pienso que en Baja California y en muchos lados de la frontera, Baja California Sur, también que es un estado donde recibe migración, hay un interés muy, muy genuino de sociedad civil por ver la migración de otra manera, ¿no? Sí, comprenderla. Exactamente. Y empatizar mucho con todo esto. Por eso es importante el tema de este libro que coordinan y que se da a conocer. Quizás muchos de estos capítulos que nos relatas nos sorprenderían de ver ese enfoque y de observar esas cosas que quizás nos pasaron desapercibidas. Sí, o sea, es un libro además que es muy diverso, eso también es muy bonito, porque es no solamente Baja California, hay un capítulo sobre jornaleras en Baja California Sur, hay otro capítulo que hace una colega especialista en migración también en la frontera sur de México, Marta Rojas, que tiene mucha experiencia conociendo los flujos de mujeres y de niñeces. Hay otro capítulo que se desarrolla en Ciudad Juárez, en Nogales, y tienes una variedad también como de abordajes, ¿no? Claro. Desde algunos que son un poco más ensayísticos, otros que sí es investigación empírica en refugios, haciendo entrevistas. Otro, por ejemplo, también tenemos uno que escribimos Ana Yetsi Flores y yo, sobre cómo en la alerta de violencia de género de Baja California se recoge como grupos que requieren especial atención a mujeres migrantes, ¿no? Como cuáles son las mujeres, o sea, trabajadoras de la maquiladora, jornaleras de San Quintín, las deportadas y las que están en tránsito, ¿no? Bueno, pues hay que leerlo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas llevado ahora sí que someramente a recorrer este material. Recordarle a quienes nos siguen que lo pueden consultar. Bueno, lo pueden comprar también. Lo pueden comprar también, está a disposición en lo que es la librería del Colet, y agradecerte enormemente tu tiempo. Sí. Y bueno, pues agradecerle también a usted su atención y a todo el equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, quien es nuestro coordinador de estudio de televisión, a Iván Morales y a Arturo Ruiz, que son nuestros compañeros becarios, y a Fabián Ayala. Siempre contar con él es una garantía de todo lo que tiene que ver con nuestro ingeniero de sonido. Muchísimas gracias y por supuesto lo esperamos en otro capítulo de Diálogos desde la Frontera.